que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28. Primera de Reyes, capítulo 20, el verso 28, dice de esta manera: Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La implicación detrás de este verso es que Dios va a demostrar que Él es Dios de montes y Él es Dios de valles. Mira el que está a tu lado y dile: Dios es Dios de montes y Dios de valles. Valles representan en la palabra o en la Biblia los lugares bajos. Valles son los lugares más bajos. Cuando hay un terreno, un valle es el lugar bajo rodeado de montañas. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, los montes en la Biblia tienen un lugar de prominencia. El salmista decía que de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, haciendo referencia a que ellos miraban a los montes. Miraré yo a los montes, voy a mirar a los montes. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel encontraba protección en esos lugares altos. Y el salmista en una ocasión dijo: ¿sabes qué? Cuando yo miro los montes, mi protección no viene de ahí, mi protección no viene de un monte del que yo esté rodeado, mi protección viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista estaba claro que Dios era Dios de monte y Dios de valles. Esa es la importancia de versos como ese. Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que a través de toda la Biblia, como dije, esos montes tienen lugares de prominencia, porque fue en los montes que ocurrieron cosas maravillosas. Fue en un monte donde Abraham descubrió Jehová Jireh. Fue un día en un monte donde él fue a ofrendar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Cuando lo lleva a ese monte, en ese lugar, y está allí, de repente oye la voz de Dios y se da cuenta que ya Dios tenía provisto un carnero atado en un lugar para que sustituyera a Isaac. Y es en aquel lugar donde Abraham tiene esa experiencia en ese monte y dice: ahora reconozco que Jehová Jireh, Jehová va a suplir todo lo que yo necesito. Fue en un monte donde Dios le dio las tablas a Moisés por primera vez. Era en ese monte Oreb, en el monte Sinaí, en toda esa región donde él subía al monte. Allá se escondía con Dios y el pueblo veía la nube, el pueblo veía el fuego. Aquel monte, dice la Biblia, que temblaba, aquel lugar se estremecía. Y es bien interesante que de una zarza arder, Dios lleva a un monte a arder, porque siempre la revelación de Dios es progresiva. Comienza la zarza ardiendo, termina un monte ardiendo. Y es maravilloso porque en ese lugar Dios le habla directamente a Moisés y con su dedo escribe, con el dedo de Dios escribe las primeras tablas. Fue en un monte como el monte Carmelo cuando Elías hizo que fuego descendiera del cielo. Y en aquel lugar, cuando se consuma aquel sacrificio, cuando se consuma aquel momento de fe, le da la oportunidad a Elías tener una grande victoria y luego acabar con cientos de profetas de Baal. Los lugares altos son maravillosos, los lugares altos son gloriosos. A todos nos gusta estar en los montes, a todos nos gusta estar en lugares altos, pero la realidad es que en nuestra vida no siempre la pasaremos en los lugares altos, no siempre la pasaremos en los montes. No se puede ir de un monte a otro monte sin cruzar por un valle, sin ir por un lugar bajo. Y la realidad es que todos nosotros estaremos muchas veces en lugares bajos en nuestra vida, y tenemos que tener la seguridad que el Dios que nos da la victoria en los montes es el Dios que nos da la victoria en los valles, en los lugares más bajos. Cuando miramos estos versos en particular, del cual vamos a estar compartiendo los próximos días, el pueblo sirio estaba jugando un juego psicológico contra el pueblo de Israel. El pueblo sirio había tratado de atacar al pueblo de Israel en el monte y habían perdido.
En esa ciudad, allá había unas ciudades amuralladas, y cuando el pueblo subió no los pudieron vencer. Entonces el pueblo sirio comienza a jugar esa guerra psicológica diciéndole: ustedes están cuidados no porque Dios los cuide, es porque están en el monte, es porque están en la muralla. Y comienzan a hacerle ese reto y comienzan a jugar ese juego psicológico para que el pueblo de Israel saliera de sus murallas y saliera de ese lugar, para ser retados, pensando así que ellos podrían realmente tener la victoria. Cuando Dios escucha estas palabras del pueblo sirio, no es tan solo le habla al pueblo sirio, también le habla a Israel. Porque si Israel llega a creer que eran las murallas las que los defendían, el día que no tuvieran murallas, ese día no iban a tener fe. Y Dios le dice al pueblo de Israel: atrévete a salir de estas murallas. Vamos a demostrarle a los sirios que yo soy Dios de montes y yo soy Dios de valle, que con púa o sin púa te prospero. Eso es lo que está diciendo. Porque la verdad es que todos los que estamos aquí, querrámoslo o no, tenemos nuestras murallas. Todos tenemos aquí nuestras murallas, todos tenemos nuestros lugares altos. La mayoría de la gente siempre está buscando el plan médico, el plan médico, el plan médico. Y el plan médico es bueno. Esa tarjetita te da seguridad, es maravillosa. Y una de las propuestas que hay en nuestro país siempre son el plan médico universal. Todo el mundo debe tener un plan médico universal, todo el mundo. Y no hay nada malo con tener buenas ideas y que todo el mundo tenga una tarjeta de plan médico. Excelente. Pero los cristianos tenemos que saber, es maravilloso estar en un monte donde tengo una tarjeta, verdad, con un plan médico. Pero mi fe no está puesta en la tarjeta, porque la tarjeta me da derecho a un hospital, pero al fin el que me sana a la larga y a la postre es el Dios Todopoderoso. Porque no importa el hospital al que yo vaya. Si usted le va a dar un aplauso, déselo fuerte, sí. No importa el hospital que yo vaya. Y el día que no tengo la tarjeta del plan médico, Dios sigue siendo Dios del que tiene tarjeta de plan médico y del que no tiene. Esa es nuestra fe. Nuestra fe, que cuando estoy en lugares altos, Dios es quien es mi muralla, Dios que es quien me protege. Excelente si tienes plan médico, excelente si lo puedes tener, pero el día que no lo tienes, no puedes estar como un loco corriendo desesperado. Tienes que tener confianza y seguridad que Dios es Dios de monte y Dios es Dios de valles. Nadie me puede negar, no importa lo que usted piense políticamente hablando en el día de hoy, pero creo que aún la gente que cree en la independencia, la gente que cree en todo este tipo de pensamiento, quizás un poco de soberanía, creo que en estas semanas pasadas le están dando gracias a Dios porque estamos cerca de la nación americana y porque el chequecito de Trump nos llegó a todos. No importa, Trump se ve más lindo después del chequecito. Vamos a ser honestos, no había nadie que lo devolviera. Pastor, lo que usted está diciendo, óigame bien, qué maravilloso que tengamos una muralla. Qué maravilloso que Puerto Rico tenga un lugar alto. Querrámoslo o no, analicemos la vida como es. En otros países de Centro Suramérica, o te mueres de COVID o te mueres de hambre, porque no hay este tipo de ayuda. En Puerto Rico, gloria a Dios que tenemos un monte, naturalmente hablando, y le damos gracias a Dios. Pero Puerto Rico tiene que saber que si el monte no estuviera, Dios es Dios de monte y Dios es Dios de valle. Yo no le tengo miedo ni a la independencia, ni dependo de la estadidad, porque el Dios al Todopoderoso al que le servimos sigue siendo Dios del capitalismo, del socialismo, del comunismo. Dios es Dios de monte, Dios es Dios de valle, es Dios quien prospera, es Dios quien levanta. Ni seguridad viene. Agradecido estamos. Seguro que sí. Pero si el cheque de púa no vuelve a llegar, Dios es Dios de valles también. El problema es cuando la iglesia misma, es cuando la iglesia comienza a depender de las murallas que han creado, de las murallas que Dios les ha dado, de las conveniencias que tenemos, y no son capaces de activar su fe más allá de esos lugares de comodidad. El mismo Dios en esta ocasión, no meramente por demostrarle al pueblo sirio, seguro que él quería demostrarle al pueblo sirio de quién era Dios, pero óigame bien,
Dios no quería meramente mostrarle al pueblo sirio que Dios era Dios. Dios quería demostrárselo al pueblo de Israel. Dios no hacía nada por demostrarle al mundo. Él no tiene problema de ego. Él quería demostrárselo a su pueblo, porque muchas veces aún su pueblo no se da cuenta de quién es Dios. A veces hacemos de nuestras murallas, de nuestros lugares cómodos, nuestro Dios, y no nos damos cuenta que es Dios nuestra muralla más grande. Y Dios le dice al pueblo: atrévete a salir de la muralla, porque yo te voy a defender. Te pregunto en el día de hoy, ¿estarías tú dispuesto a arriesgarte a salir de las murallas que tú has creado? ¿Estarías tú dispuesto un día por el reto de Dios? No porque Dios tenga que demostrarle al mundo, sino porque te quiere demostrar a ti que no son las murallas las que te protegen, no son las murallas las que te cuidan. Hay gente aquí que no ha aceptado muchas veces la incomodidad de salir de los lugares seguros. Por eso es que no toman riesgos en nuevos empleos, nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas amistades. No toman riesgos en ciertas cosas en su vida, porque nos quedamos encerrados en las murallas que creamos, porque nos dan seguridad sin darnos cuenta que Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Dios es Dios de los lugares altos y de los lugares bajos. A nadie le gusta estar en lugares bajos en su vida, pero los vamos a estar. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a responder en momentos como ese? Hoy yo quiero que veamos el primer valle que vamos a estudiar. Algunos de estos valles tú los conoces, otros no. Pero hoy quiero que vayamos la primera y que veamos una primera historia de uno de estos valles poderosos y veamos cómo Dios libera al pueblo en ese lugar. Me refiero a Josué capítulo 10, el verso 1 en adelante, donde la palabra del Señor dice, perdone todos estos nombres. Si alguien está buscando nombre para sus hijos, aquí le voy a mencionar unos cuantos para que usted los vea. Empecemos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, es otro buen nombre, y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y a los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad. Mira cómo describe a Gabaón: una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran como fuertes. Dice: por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, vino a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos. Ahora fíjate qué interesante. Gabaón era una ciudad real con hombres fuertes, pero lo que le da miedo a este hombre es que hizo un pacto ¿con quién? Con Josué. Voy a continuar, pero te doy la primera enseñanza. Es curioso que siempre los cristianos ven a otros más fuertes y más grandes que los buscan a ellos y no se dan cuenta que es que te necesitan a ti. Lo que hacía que ahora le tuvieran miedo a Gabaón no era la grandeza de Gabaón, era la grandeza de lo que habían visto que Dios podía hacer con Josué. Y a veces los cristianos siempre estamos buscando a alguien más grande para que nos ayude, sin darnos cuenta que en realidad son ellos los que están buscando que nosotros les ayudemos, porque quizás yo no tengo los mismos recursos, las mismas cosas, pero tengo un Dios que me respalda, que no lo respalda a ellos, y que no es hasta que me respaldan a mí. No sé si me está entendiendo, pero esa es la lógica de la gente. Lo que hace ahora que este hombre quiera ir en contra de Gabaón no era que era fuerte, siempre fueron fuertes, es que ahora había una alianza con Josué. Mira lo que sigue diciendo, y nos movemos y volvemos a eso en un momento. En el verso 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos o ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan, todos los reyes que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Abed-Herón, y los hirió hasta Aseca y a Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Ese es el valle que vamos a ver. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él, y volvió al campamento en Gilgal. Hoy quiero que veamos el Dios del valle de Ajalón. Veamos por unos momentos el Dios de este valle. El Dios, podemos decirle en el día de hoy, el Dios de los milagros en Ajalón. Es bien interesante esta historia, y el contexto es bien importante poderlo entender y comprender, porque si no, no entendemos por qué razón Josué está peleando una batalla que no le corresponde aparentemente. Si aquella gente iba a atacar al pueblo de Gabaón y Dios había dicho a Josué que conquistara la tierra prometida, ¿por qué Josué tenía que defender a Gabaón cuando los gabonitas eran una de las tribus que estaban en la tierra prometida, que tenían que desaparecer, que tenían que salir de aquel lugar? Hay varias cosas que quiero que veamos. Primero, una de ellas simplemente la menciono brevemente, pero no la vamos a discutir. Estos son uno de los versos más controversiales para mucha gente, discutir la veracidad de la Biblia o la inerrancia de la Biblia. Y es el hecho de que Josué declara: sol, detente, y luna, no te muevas, no salga. Y sabemos en este tiempo que aunque el sol rota en su propio eje, no rota alrededor de la tierra, sino que es la tierra que rota alrededor del sol. Y hay mucha gente que utiliza estos versos para decir: usted ve, si Dios es Dios y le dijo a Moisés que escribiera esto, o Josué era guiado por Dios, Josué debió haber dicho a la tierra que se detuviera, no al sol y a la luna que se detuviera. Pero la realidad es que esa es una excusa siempre para tratar, ¿verdad?, de desacreditar a la Biblia. Yo de ninguna manera voy a negar que ocurrió el milagro. Si dice la Biblia que ocurrió, ocurrió. Pero las implicaciones de estos versos también son implicaciones espirituales más que simplemente literales. Y es bien interesante porque se usan estas cosas para tratar de desacreditar la palabra de Dios. Pero la verdad es que si Dios le llega a haber dicho a Josué: Josué, oye bien, mejor declara, mejor di en ese momento que la tierra se detenga. ¿Usted cree que Josué lo iba a decir? Josué lo hizo en un impulso de fe basado en lo que él conocía, pero más que lo que él conocía, lo más poderoso fue la fe con la que lo dijo, porque aunque no conociera cómo funcionaba el sistema del universo y del planeta, sí sabía cómo funcionaba el Dios Todopoderoso. Y Dios siempre honra la fe, aunque parezca ignorante. Es mejor para Dios alguien con fe que muy sabio, porque a veces la sabiduría no te hace creer con fe, pero cuando ya hay un hombre determinado para hacer algo para Dios, hacer algo grande para Dios, aunque con su cabeza no sabe todo lo que está pasando, Dios es capaz de honrar la fe que tiene esa persona en ese momento. Y pudiéramos ver 500 vertientes, pero con eso nada más te dejo en el día de hoy. Pero volvamos al contexto de la historia. ¿Por qué Josué sube a defender a Gabaón? ¿Por qué Josué sube a ese lugar? Y hay 4 puntos que yo quiero que tú veas en este valle, que te va a demostrar por qué Dios es Dios del valle de Ajalón. Lo primero es que cuando miramos los versos anteriores en el libro de Josué capítulo 9, nos damos cuenta que Josué comete un grave error, pero un error que Dios va a respaldar. En el libro de Josué capítulo 9, los gabaonitas, cuando escucharon lo que Josué hizo, o lo que Dios hizo a través de Josué contra Jericó y contra Ai, los gabaonitas, siendo un ejército como fuerte, fueron a hacer alianza con Josué. Y dice la Biblia que se vistieron con ropas viejas, se vistieron como mendigos,
Dice la Biblia que pusieron pan mohoso en sus canastas y llegaron donde Josué con el ay bendito. Ayúdanos, nosotros no servimos, somos bien flojos, por favor ten misericordia. Y a Josué le da pena y la pena mata. Y a Josué le da pena. Hay gente que son manipuladoras, hay gente que son fuertes. Lamentablemente en nuestro país lo demostraron en estos tiempos. Hay alguien que me dijo, qué maravilloso con los cheques de estímulo de Estados Unidos. Yo le pregunté, ¿qué habrá estimulado eso? Porque no fue la economía. Estimuló a muchos vagos y estimuló a gente que no debían cobrar el dinero y cobraron el dinero. Porque a veces la gente se estimula por las cosas erróneas. Y estos hombres fueron allí manipulando a Josué. Y Josué aceptó, hizo un pacto con ellos. Siendo un pueblo fuerte y grande, ahora llegan a ese pacto. Quiero que sepas que cuando tú miras más adelante, los gabaonitas a través de toda la historia del pueblo de Israel fueron el peor enemigo que tuvo Israel. Israel no los podía matar por el pacto que se había hecho. Si alguien fastidió al pueblo de Israel, es más, quiero que sepas que se le conoce como aguijones. Y en la Biblia se le llama como aguijones. Y quiero que sepas que es la misma palabra que usan cuando dicen del aguijón de Pablo. Es la misma palabra. La palabra aguijón siempre sale en relación a los gabaonitas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No voy a debatir hoy si Pablo tuvo un aguijón en la carne que fue una enfermedad o un aguijón de una persona. Pero en la Biblia, la palabra aguijón se usa para una sola cosa. ¿Sabe qué? Personas que fastidian la vida. Y estoy seguro que ya pensaste en un nombre y un apellido. Hay alguien que son esa gente que echada. Esta semana en la radio, en las mañanas, teníamos un vacilón que si yo quería comer con beef. Y salió por una semana que si yo quería comer, por algo que pasó la semana pasada. Yo estaba molestando a la joven que está con nosotros allí, que ella iba a cocinar con beef y que el viernes iba a traer con beef y que íbamos a probar. Y estuvimos toda la semana y la gente se pegó con eso y que si el con beef del pastor y que si qué sé yo qué. Y el viernes salió un gabaonita en las redes. Una gabaonita frustrada. Que como yo exigía a una mujer que cocinara, que yo me atrevía a obligar que una mujer cocinara, que gabaonita, y ahí echada. Siempre llegan los gabaones, siempre llegan las avispas, siempre llegan los aguijones. Pero el problema lo hizo Josué. ¿Y cuántos aguijones tú has tenido en tu vida que por simplemente tú no ser sabio entras en relaciones que no deberías entrar? Y después están toda tu vida fastidiándote y chavándote. Ahora, ¿qué pasa Josué? Josué hace un pacto de defenderlos. Y en el próximo capítulo vienen en contra de Gabaón. Y Josué tiene que salir ¿a qué? A defenderlo. Ahora Dios tiene que pelear una batalla en contra de un enemigo que se supone que se destruyera. Tiene que defender, Dios a un enemigo que se supone que se destruyera simplemente porque había hecho un pacto con Josué. Yo quiero que tú sepas que cuando alguien hace un contrato contigo, una relación contigo, mantente siempre claro que el bendecido es él, no tú. Entiéndelo. Nos hacen sentir como que están ayudando al pastor. Para. Vengo a hacer esto. No, óyeme bien. Si tú eres tan grande, ¿para qué me necesitas? Es porque tú ves algo que me respalda a mí, que no te respalda a ti. Cuando nosotros vivamos en este mundo, vivamos con la seguridad de quién es quien nos respalda a nosotros, quién es el que va con nosotros a la batalla. El mundo, aunque es más fuerte, sabe eso. Pero lo primero que Dios honró, es lo que quiero que entiendas. Lo primero que Dios honró fue la lealtad de Josué. En el valle de Ajalón, si tú quieres vivir milagros en los lugares bajos, siempre recuerda que Dios respalda tu fidelidad y tu lealtad. El problema de la gente, y a veces de los creyentes, es que en los lugares bajos se olvidan de la palabra que dieron. Se olvidan del compromiso que hicieron. Se olvida de que dieron una palabra. Dios tenía que respaldar a Josué ahora. ¿Por qué razón? Porque Josué se había comprometido. Josué había dado una palabra.
Yo vengo a decirte en el día de hoy, hijo de Dios, sé lento en comprometerte, pero cuando te comprometas, aunque parece ser que va a ser difícil para ti, que va a haber pérdida para ti, cumple tu palabra para siempre. No des palabras, no te comprometas si no estás dispuesto a dar tu vida por esa palabra. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad con respecto al matrimonio es que hemos reducido el matrimonio a un contrato. Hemos reducido el matrimonio a la firma de un papel. Y la firma del papel es importante. Pero óigame bien, hermano, los contratos no se firman para saber cómo nos asociamos. Los contratos se firman para saber cómo salimos, cómo nos separamos. Los contratos, las cláusulas es cómo se acaban. No es meramente cómo nos unimos. El contrato que solo tiene las cláusulas de haber y de cómo nos unimos es un contrato fatulo. Porque cuando llegue el momento de separarse por cualquier razón u otra, lamentablemente en este mundo las emociones se corrompen y comienza la gente y la gente no llega a los últimos momentos con el mismo deseo y con el mismo corazón. Lo que yo quiero que tú entiendas es que el problema con los matrimonios es ese. El problema es que la gente ha reducido el matrimonio a un contrato y nos olvidamos que el matrimonio, antes de ser un contrato, es un pacto. Damos nuestra palabra. Yo doy mi palabra y después firmo el contrato. Y yo no debería firmar el contrato si primero no estoy dispuesto a empeñar mi palabra. Y por eso es que el contrato del matrimonio se ratifica más que en una corte, se ratifica en un altar. Primero se viene al altar y luego se firma el contrato del matrimonio. Porque primero vengo al altar a honrar a Dios primero, a decirle a todo el mundo y delante de Dios, ¿sabes qué? Me voy a levantar, voy a dar mi palabra, voy a hacer esto, voy a hacerlo por fe, le doy mi palabra a esa persona, entonces firmo el contrato. No me malinterprete si alguien lo hace antes o después. Lo que yo quiero que usted entienda es que los cristianos en el día de hoy, nosotros hacemos las cosas en dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo natural, porque sabemos que mi palabra es importante y mi palabra tiene poder y mi palabra me amarra, me conecta. Cuando tú en esta iglesia veas siempre el matrimonio como un pacto, no tendrás en tu mente cómo poder salir, cómo poder huir, cómo separar todo esto, cómo estar buscando. Siempre estarás dispuesto. Ese es el verdadero amor que ama, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es la palabra de un pacto. Y lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora, una vez más, es que Dios siempre honra a los hombres y a las mujeres que luego de que dan una palabra, no importa, vamos a luchar para cumplir esa palabra que dimos. Si algo le puedo pedir a Dios en nuestra iglesia, es que nuestra iglesia, nuestros hombres, nuestras mujeres, sean gente de palabra. Dije que voy a estar, voy a estar. Dije que soy miembro de esta iglesia, soy miembro de esta iglesia. Dije que estoy ahí, estoy ahí. Mi palabra vale. Pero la gente quiere ver milagros en su vida y no están dispuestos a honrar las palabras que han dicho. Lo segundo que yo quiero que veas en este valle es algo bien peculiar que leímos ahí. Dice la Biblia que en un momento dado comenzaron a caer piedras del cielo. Eran 5 reyes contra Gabaón y contra Josué. 5 reyes. 5. Y Josué sale a pelear. Y cuando Josué sale a pelear, están ahí batallando, luchando. Pero esa gente era más. Y Dios comienza a tirar piedra. Pa, 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 pa. Y la Biblia hace una aclaración que poca gente mira. Más fueron los que murieron por las piedras que por la espada de Josué. En la iglesia hay 2 extremos de gente. Los que nunca quieren salir con la espada a pelear. Y los que se creen que son ellos los que siempre han hecho cosas grandes. Oiga bien, las piedras no caen si tú no estás con la espada. Pero nunca pienses que fue más por la espada que por las piedras. Vuelvo y repito. Si tú no sales con espada, las piedras no caen. Pero nunca pienses cuando ganes la victoria que fue tu espada lo que hizo lo más grande. En toda victoria que tú tengas en tu vida, siempre es Dios quien hace más de lo que tú haces. Óyelo bien. Hace falta nuestro esfuerzo. Hace falta tu trabajo.
Hace falta que tú luches. Hace falta que salgas con la espada a luchar. Pero cuando al final del día hagas cuenta, siempre recuerda que más lograste por las piedras que Dios envió que por la espada que tú usaste. Todos los que estamos aquí tenemos que saber que no importa cuán duro tú has trabajado, la mayoría de lo que tú has logrado no ha sido por tu fuerza, porque ni te lo mereces, ni con tus fuerzas hubieras podido llegar hasta ese lugar. Dios envió piedras mientras tú batallabas para demostrarte que Él va a respaldar tu palabra, Él va a respaldar lo que Él ha dicho que Él va a hacer contigo. Y siempre tú y yo tenemos que recordar que más ha hecho Él por mí de lo que yo podía hacer por mí mismo. Hace falta, seguro que sí, que estudies, pero cuando tú sacas A en un examen fue por la gracia de Dios. Jamás ni nunca con mi mente me hubiera acordado de todo eso, pero fue la gracia de Dios. Seguro que tuviste que estudiar. Más la casa que tienes en el día de hoy, maravilloso que la tienes, qué bendición que lo has logrado. Trabajaste fuerte para tenerla, pero cuando alguien te pregunte por esa casa, no le des crédito al banco, no le des crédito a tu trabajo, dale crédito al Dios Todopoderoso y di, ¿sabes qué? Toda mi vida he trabajado, pero jamás ni nunca podría tener. Si se lo va a hacer fuerte al Señor ahí en esta mañana. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. El problema es, como te dije, que la gente vive en esos extremos. Y tenemos gente que no quiere salir a pelear. Hay gente en la iglesia que solo quieren ver las piedras. Hay gente en la iglesia que solo quieren ver las piedras caer y que sus enemigos sean derrotados única y exclusivamente por Dios. Óigalo bien, las piedras no caen si tú no sales a pelear. Pero cuando al final del día cuentes, no te creas que es tu trabajo. No te creas que son tu fuerza. No te creas que es por lo grande y lo hábil que eres. Por eso es que nosotros diezmamos, ofrendamos. Por eso es que venimos a la casa de Dios. Porque cada vez que yo vengo, yo diezmo, le estoy diciendo, Señor, todo esto, en realidad, yo sé que viene de ti. Si tú no sales a trabajar, no debes diezmar, porque el que diezma es el que recibe del trabajo. Pero si tú lo que estás esperando es un milagrito que te llegue porque diezme para no hacer nada, estás esperando que piedras caigan sin salir a trabajar. Entonces está jugando la lotería espiritual. Lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que todo lo que hacemos, jamás ni nunca tu esfuerzo te llevará al lugar donde tú estás en el día de hoy. Si algo es grande para nosotros en esta iglesia es que siempre hemos sabido que todo lo que hemos logrado a la larga y a la postre, la gloria se la tiene que llevar Dios. Dos cosas más para orar. Lo tercero que yo quiero que tú veas en este valle en particular es algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Por qué piedras? ¿Por qué Dios usa piedras para derrotar a estos enemigos? Algún día predicaré una serie que se llamará Piedras. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era... Vamos, usted no es tan cristiano que... Vamos. Algún día predicaré de las piedras. ¿Y qué usted dice? Por favor, usted dice eso. Porque en los primeros 9, 10 capítulos de Josué, uno de los elementos principales son las piedras. ¿Tampoco usted dice eso? Cuando fueron a cruzar el río Jordán, ¿qué Dios le dijo que hicieran? Toma piedras de este lado, las pones en el medio, y del medio tienes que coger piedras y ¿qué? Y ponerlas al otro lado. Las piedras que están dentro del río nadie las va a ver, pero las que están afuera sí las van a ver. Más adelante, cuando estudiamos y seguimos leyendo, esto es en el libro de Josué, nos damos cuenta que Acán roba del anatema. ¿Y qué hace Dios? Le pide que vayan y lo apedreen y matan a Acán con piedras. Y lo próximo que hacen en Josué 7:26 es que hacen un monumento de piedras donde habían matado a Acán. Más adelante vemos en la Biblia cómo
nos muestra la palabra del Señor que al rey de Ai, cuando lo mataron, hicieron unas piedras, un monumento de piedra. En el libro de Josué capítulo 8, el verso 31, Josué escribe la ley otra vez en piedra. En Jueces capítulo 10, piedras caen para matar a toda esta gente. Y en Jueces 10, que no lo vamos a leer ahora, más adelante, cuando los 5 reyes fueron conquistados realmente, los metieron en una cueva. Y aquí usted no sabe lo que pusieron en esa cueva para que no salieran piedras. A través de toda la historia de Josué, esto es algo bien importante. Representan 2 cosas. Yo quiero que veamos una principalmente hoy, pero no podemos descartar la otra, que probablemente es la más importante. Las piedras representan juicio en la Biblia. Esas piedras representaban juicio, el juicio de Dios. En la iglesia nos gusta ver a nosotros únicamente el Dios que ama, pero no vemos el Dios que hace justicia, el Dios que hace juicio. Cuando miramos las piedras, vemos a Dios pasando juicio sobre ciertas naciones, sobre su pueblo. Y todos nosotros aquí, hermano, hay ciertas partes de nuestra vida que nos deberían caer unas cuantas piedrecitas. Porque nos gusta que caigan piedras los enemigos, pero hay áreas de nuestra vida que necesitan ser matadas y enterradas con piedras. Hay partes de nuestra vida, del pecado, del pasado, que si no es a pedra limpia y no pasa juicio sobre ellas en tu vida, siempre surgen y las metes en los peores lugares de tu casa. Acán, cuando robó del anatema, ¿dónde lo metió? Dentro de su casa. Porque todo pecado que tú no matas con las piedras de la palabra, con la piedra de Dios, con la piedra, Él es la piedra angular. Toda palabra, toda vieja criatura que tú no sepultas bajo la piedra que es Cristo y la metes en tu casa, eventualmente trae maldición sobre todo tu hogar. Así que las piedras representan juicio. Pero veamos un segundo punto con lo que representan esas piedras. Y veámoslo en el mensaje de hoy. Las piedras en el valle de Ajalón, al igual que en todo lugar, representan nuestras memorias. Las piedras eran usadas para hacer monumentos, para recordar ciertas cosas. La razón por la que las piedras quedaron enterradas en el Jordán era para que no se acordaran del pasado. Pero la razón por la que tenían que poner piedras fuera del Jordán es para que todo aquel que viera, todo aquel que mirara aquellas piedras preguntara y dijera qué pasó. Y los hijos, los padres pudieran decirle a sus hijos: por aquí Dios nos abrió un camino. Por aquí no había camino y hace años atrás Dios nos abrió el camino. Para eso fue que pusieron esas piedras allí. Porque es bien fácil, los hijos se olvidan porque los hijos no estuvieron allí, están en la tierra prometida y se olvidan del camino que Dios abrió para llevarlos a ese lugar. Y Dios dice: pon piedras para que pregunten, ¿qué hacen esas piedras allí? Una de las cosas que usted me ha oído decir aquí muchas veces, y no se sienta mal si usted lo ha puesto en Facebook, pero tenga cuidado cuando lo vuelva a poner, porque su pastor y el Espíritu Santo lo están mirando. Haciendo memorias. Haciendo memorias. Con mis hijas. Haciendo memorias. La gente hoy está obsesionada con hacer memorias. Y la memoria es ir a un restaurante y tomarme una foto y ponerla para darle envidia a todos los demás. Y sentirme buen padre porque llevé a mi hija al parque y me tomé una foto y le digo a todo el mundo: aquí estoy haciendo memorias con mis hijas. Óigame bien, la memoria más grande que deben tener nuestros hijos y la memoria más grande que debes tener tú es las piedras que Dios ha hecho caer en tu vida para librarte de todas las batallas que has tenido que librar toda tu vida. La memoria más grande que debe haber en nuestras vidas es que nuestros hijos y las próximas generaciones sepan que donde estamos no salió a lo loco, que donde estamos y donde están ellos no llegó así por nada, que el aire acondicionado que tienen en su casa hoy no todo el mundo lo tiene y que no salió hacia lo loco, que Dios tuvo que abrirnos caminos, que cuando no teníamos nada, que cuando no éramos nadie, que cuando nadie creía en nosotros, que cuando estábamos con la espada y la pared, cuando estábamos dando vuelta en el desierto por 40 años, cuando nuestra casa, nuestros padres dieron vuelta en el desierto, un día Dios nos abrió camino. La
memoria, las piedras más grandes que deben haber en tu vida son todas las cosas que Dios ha hecho. Y óyeme bien, nadie me puede decir que tú no has visto caer una piedra en tu vida, en tu casa, que te ha abierto camino alguna vez y que te ha dado la victoria de una batalla. Quiero que sepas que todavía al día de hoy Dios sigue tirando piedras desde el cielo para abrirte camino. El problema es que queremos nosotros hacer memorias y no lo dejamos a Él hacer memoria. Yo no estoy criticando que salgas. Yo creo que tú debes disfrutar, que debes gozar. Pero cuando vayas a ese restaurante, antes de tomarte la foto y postearla, haz una oración. Para que tus hijos sepan que esa comida no salió de cualquier lugar. Salió de Dios. Cuando entres a tu casa, de vez en cuando, siéntate con ellos y recuérdale. No para hacerlos sentir mal, porque entonces está el otro extremo donde dice: tú no entiendes todo lo que yo he trabajado por este cuarto asqueroso que tiene, hijo de... Tú no entiendes todo lo que me cuesta este cuarto. Eso es la mente carnal hablando. Lo que hay es que decirle: este cuarto asqueroso que tiene, te lo dio Dios. Y cuando Dios entra aquí, Él te ve. Y Él ve el reguero que tienes aquí. Tu padre y tu madre no podrían tener esta casa si Dios no le hubiera dado la oportunidad. Y ahí le puedes contar: tú, déjame contarte de dónde salimos nosotros. Déjame contarte de todos los problemas que hemos tenido y que veas cómo Dios me ayudó en este proceso. Y con el trabajo que tengo, con los estudios que tengo, con todos los problemas que tengo, jamás pudiera ayudarte con mi fuerza este pequeño cuarto que tienes en el día de hoy. La memoria más grande que todos nosotros tenemos que tener es que no somos nada si no fuera por la gracia de Dios. Si no sales con la espada, Él no tira piedras, pero que las piedras sean un recordatorio de que todo lo que tienes ha sido por la gracia de Dios sobre tu vida, y que nunca se nos olvide. Número 4, para orar. Dice la Biblia que Josué dice: sol, detente, y luna, no salgas en Ajalón. Allí en el valle todo paralícese, todo deténgase. Yo puedo llamarle a este milagro el milagro de la perseverancia. Josué no iba a dejar que el día terminara sin que él completara aquello que había comenzado. Y en este valle se detiene el sol. ¿Por qué razón era tan importante que el sol se detuviera? Y veamos esto de forma espiritual para nuestras vidas hoy por un momento. Al enemigo siempre le fascina que caiga la noche. Al enemigo siempre le fascina que caiga la oscuridad, porque cuando hay oscuridad, el enemigo se aprovecha. Aunque en nuestro país lamentablemente se le ha perdido el respeto hasta el día, y en los pasados años hemos visto algunos asesinatos durante el día en la calle despiadadamente. Usted y yo sabemos que cuando cae la noche es cuando la realidad es que comienzan todos estos crímenes a surgir, porque la noche atrae todas estas cosas. En la oscuridad, Josué sabía que si llegaba a la oscuridad, imagínate pelear una batalla en la oscuridad. Tú no sabes si estás peleando con tu amigo o estás peleando con el enemigo. El enemigo puede huir fácilmente. Y Josué dice: tiene que haber sol, tiene que haber sol, tiene que haber luna, porque esto lo terminamos hoy. Tiene que haber sol y tiene que haber luna para yo poder definir quién es mi enemigo y quién es mi amigo, para yo poder definir quién es mi aliado y quién no, para yo poder tomar una decisión. Yo vengo a decirte en el día de hoy que cada vez que tú estés luchando, siempre pídele al sol de justicia que permanezca delante de ti. Siempre pídele a Dios que te muestre su justicia todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque mientras el sol se mantiene sobre tu vida, tú sabes quiénes son tus enemigos. Una de las cosas que tenemos que orar sobre Puerto Rico es que los próximos 4 o 5 años son cruciales para nuestra historia, son cruciales para nuestro país, son cruciales por las decisiones que se van a tomar, y no podemos permitir que el sol se apague. Tenemos que pedirle a Dios: muestra el sol.
Hay gente que prefiere la oscuridad, no porque sean enemigos, es porque está la versión de que si ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero los cristianos queremos ver quiénes son los enemigos. Los cristianos queremos saber quiénes son los que están mal. Los cristianos queremos ver que el sol salga y se mantenga para ver quiénes son los que son. Porque cuando sepamos quiénes son los que son, ahí podremos limpiar nuestro país, nuestra sociedad, de todo aquello que es incorrecto, de todo aquello que no sirve. Y quizás le sonará fuerte lo que estoy diciendo, pero quiero que sepa que hoy en lugares ocultos, escondidos, hay gente planificando cosas y lo que están esperando es el mayor momento de confusión y de oscuridad para entonces en esa oscuridad traer cosas que tú y yo no queremos que ocurran, y que cuando salga el sol entonces nos daremos cuenta de todo lo que ocurrió. Por eso hoy en el nombre de Jesús le decimos al sol que se detenga en un lado, le decimos a la luna que se detenga en otro lado, que Dios nos muestre qué es lo que hay que sacar, que Dios te muestre qué es lo que hay que sacar. A veces tú piensas, cuando llegue la noche voy a descansar. Tú no puedes descansar sabiendo que tus enemigos han salido, han corrido y han huido, porque te van a volver a perseguir. Oye bien, si hay un enemigo en tu vida, y te hablo ahora espiritualmente, mentalmente, mejor que el sol permanezca encima, mejor que el sol permanezca brillando, para que tú puedas acabar con eso, puedas terminar con eso en tu vida y ver la completa victoria que Dios te ha prometido. En el día de hoy le pedimos a Dios que el sol de justicia salga sobre Puerto Rico, que se mantenga claro allá arriba, para que tú y yo podamos salir con la espada y derrotar cada enemigo. Porque oye bien, este planeta no se va a perder. Allá otros que están pensando que esto se va a fastidiar, que esto se va a acabar. Allá otros que están pensando de esa manera. Nosotros no pensamos así aquí. Nosotros pensamos como pensaba el salmista, y como nos dice también el Nuevo Testamento: vamos a poner todos los enemigos por estrado de sus pies. Los que las piedras no matan, nosotros a espada lo vamos a acabar. Y que Dios nos dé el sol para darnos la claridad de qué es lo que tenemos que sacar y qué es lo que tenemos que terminar. Si se lo van a hacer fuerte al Señor ahí. Me preparo para orar en esta mañana, para creerle a Dios contigo. Pídele a Dios que te dé el sol de justicia sobre tu vida, que te diga que hay que eliminar, que hay que sacar, que no haya más confusión. Mejor es que salga a la luz. Alguien me dijo una vez: pastor, pero después de 10 años descubrí que me estaban engañando. Yo dije: gloria a Dios. Ahí tú me dices: ¿por qué tú me dices gloria a Dios? Gloria a Dios que lo descubriste a los 10 años. Imagínate 20 años después de descubrirlo. Imagínate 30 años después. Te costó 10 años nada más. Dale gloria a Dios. Triste hubiera sido tener 20, 30 años más. Es mejor que salga el sol y que permanezca en el lugar para saber quién es quién, para nosotros pelear y derrotar los enemigos y ponerlos por estrado de los pies de Cristo. Yo le pido a Dios que cuando tú salgas de aquí tú sepas que Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valles. Y en el valle de Ajalón, mientras tú sales con tu espada, Él va a tirar las piedras y el sol va a permanecer hasta que tú conquistes cada enemigo y lo pongamos por estrado de los pies de Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta hora y ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida, y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo, y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.